Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para todas las personas que se están incorporando a las plataformas o a la información que yo comparto. ¿Ya? Este video está con la intención de contarles quién soy yo, qué es lo que hago y resumir más o menos esto para que ustedes tengan claro más o menos quién soy. Bueno, así que para empezar les voy a comentar que mi nombre es Pablina. em, Soy chilena, vivo en el sur de Chile. Todas las habilidades que hoy tengo, o parte de ellas, vienen desde mi niñez. Ya desde muy pequeña, cuando niña sanaba personas, podía leer las manos, veía espíritus, hadas, duendes, duende era cosa de todos los días, elementales, muerto también predecía cosas que iban a ocurrir. Eh, y que entre más practicaba iba como contactando con otro tipo de dimensiones. Ya que si les digo de hada es una dimensión, duende es otra dimensión, el mundo de los muertos es otra dimensión, entonces iba contactando con distintas dimensiones entre más iba practicando esto, cosa que mi papá era el que incentivaba mis prácticas, ya mi entrenamiento para poder desarrollarlo a un nivel bien amplio. En ese tiempo, ya como a los 8 años, ya contactaba con ángeles, dioses, titanes, astros, elementos y de esas cosas. ¿Cómo se contacta uno con un ángel? Por ejemplo, cuando yo iba al colegio y necesitaba la respuesta de una pregunta, hacía esto y me la sabía como automático. Y cuando después en el colegio se empezaron a dar cuenta que yo no tomaba atención en las clases y que iba respondiendo como automático, me preguntaban de dónde yo sacaba la respuesta, decía que habían ángeles que me lo decían. Entonces le dije a mi papá que había un ángel que se llamaba Rafael, un ángel que se llamaba Gabriel y Miguel. Le decía a mi papá que habían esos ángeles y me preguntaba si eran personas que yo había conocido en algún lugar. No, le decía, no son personas, son figuras. Le decía que hablan, pero dentro mío. Son figuras que hablan en mi corazón. Así, cosas así le respondía desde niña. Después, cuando empecé a contactar con Dios, era porque le dije, papá, Zeus me dijo que la vecina de al lado va a tener un bebé. De repente le decía, papá, Afrodita me dijo que una vecina tiene dos novios y cosas así. Yo decía, que les decía que los dioses me iban diciendo, por ejemplo, cuando recibía mensajes de Poseidón, que en ese tiempo yo ni sabía quién era Poseidón, yo le decía Poseidón nomás, o le decía Zeus o Afrodita que me habían dicho esas cosas. Por ejemplo, de Poseidón ahí mi papá ya, porque creía, no sé, yo creo que de las novelas que yo inventaba esas cosas, que Zeus, y me contaban secretos como de las vecinas, de las personas que pasaban. También cuando le empecé a decir de Poseidón, que Poseidón le mandaba peces, que Poseidón le iba a traer unos salmones muy bonitos. Y venía el casero de que vendía marisco y le traía el alimento que yo le mencionaba a mi papá. Lo mismo con Afrodita, con Artemisa. Con Artemisa, que le decía a mi papá que iba a venir el camión de la fruta y que traía papas, zapallo, plátanos muy buenos y que teníamos que elegir uno de específico porque esos plátanos o esa fruta no la había tocado a otras personas. Entonces, a los minutos o horas llegaba el camión de la fruta y venía con la fruta que yo le decía a mi papá y le decía, escoge esa. Y mi papá le decía, ¿me da esa fruta? Le decía, sí, esa fruta casi nadie la tomó, ¿sabe qué? Fíjese que nadie se había dado cuenta que venía esa fruta también. Y yo le decía, es que Artemisa nos mandó eso. Ya, y contactaba como con, cuando tocaba la tierra, cuando íbamos a otros lugares, yo le decía, uy, aquí en este lugar hay muchos pajaritos de colores, papá. Y yo tocaba así como los arbolitos y de repente empezaban así como los pajaritos a volar. Por ejemplo, tocaba la tierra y decía, papá, acá en este lugar hay corderos, hay caballos, hay una cabrita de un ojito negro, papá, es blanquita. Y caminábamos un poco más. Cuando entrábamos a un campo, yo tocaba como la tierra y como que canalizaba quién estaba en ese lugar. Y ya ahí mi papá iba investigando esto, cómo se desarrollaba, que de qué culturas venían y de las civilizaciones antiguas nos dimos cuenta que estas habilidades las traían como todas las personas, ¿ya? Y que esto se practicaba. Mi mamá tiene estas mismas habilidades porque yo el conocimiento lo heredé de mi papá, todas las habilidades lo saqué desde el linaje de materno. Ya, pues. Y de esto
empecé a tener entrenamiento y cada vez era más certera con la información que entregaba. Era más clara, sabía como de dónde sacaba la información, quién me la entregaba, por ejemplo, de los astros. Por ejemplo, le decía a papá, va a haber temporada de Saturno en donde todos nuestros sueños que nos hicieron realidad se van a hacer realidad. Papá, hay luna llena, esta luna llena va a poner a todo inquieto, así que saquemos a pasear a los animales, le decía a mi papá. Como que siempre él era el que más incentivaba todo esto porque mi mamá como que no lo diga, que te vas a ir al infierno. Y mi papá decía, a ver si no existe el infierno porque mi papá era ateo, ¿ya? Y también lo he comentado en otros videos que mi papá poco antes de morir se presentó en una iglesia evangélica, ¿ya? Y ya ahora voy a contarles que a los 12 años mi papá, entre los 11 y 12 años, yo predije la muerte de 3 personas en menos de 5 días. Entonces mi familia se espantó y me mandó a la iglesia para poder controlar esto que se me estaba potenciando mucho, 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 mucho. Y que no era para ellos no era de buena forma, no era bueno. ¿Ya? Entonces me mandaron a la iglesia en donde se me empezaron a bloquear los dones. Empecé a frustrarme, se me empezó a enchocar la cara, empecé como a caminar más chueco, mi pelo se puso como súper opaco, así como que pasé de ser como una niña súper brillante, súper alegre, súper inteligente, a una niña súper frustrada, violenta, malhumorada, así como fue un cambio totalmente porque en la iglesia me limitaban todo. Yo, por ejemplo, quería decir, ay, ese vecino, que en la iglesia se dicen hermanos. Ese hermano hace tal cosa en su casa, él no es así como lo está diciendo aquí, y tú no eres así, como que yo iba y juzgaba a las personas, como que yo les decía las cosas que yo veía de ellos y que ellos fingían ser otra cosa en la iglesia y como que me llamaban la atención, no, 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 y me limitaban, me limitaban, me limitaban. Y yo estaba muy furiosa con mi papá por lo que había hecho y le decía, ¿para qué me había hecho practicar tantos años con estas cosas que no tenían explicación para las personas cristianas, que nosotros veíamos que era como mucho más limitada la información, como que reprimían mucho a las personas? Dije, ¿para qué me había hecho practicar tanto si después me iba a mandar igual a una iglesia evangélica? Y mi papá me dijo que me iba a levantar ese castigo si yo aprendía a controlar como lo que yo veía, que no lo dijera, que me fuera quedando callada y que además leyera la Biblia 3 veces. Ya, y yo acepté, porque objetivo dije leer la Biblia 3 veces, yo voy a ser capaz. Yo voy a ser capaz y lo voy a leer y entre iba leyendo la Biblia, iba más frustrándome mucho, mucho, mucho más, porque veía que el pastor y muchos miembros de la iglesia interpretaban la Biblia totalmente distinta a como yo la interpretaba. Incluso siempre se equivocaban en los pasajes bíblicos, daban pasajes bíblicos y ni siquiera lo decían como estaba escrito, lo decían como ellos lo entendían y no, y me frustraba mucho más, y ahí en eso como que de verdad se me fue yendo como la habilidad. Como que ya no veía tantas cosas en las personas, como que las veía normales, no más nada de lo que antes pasaba. Por ejemplo, ya no podía sacar dolores de cabeza, que era algo que hacía de niña, sacar dolores de cabeza o limpiar casa. De repente habían casas donde ocurrían cosas extrañas. Yo iba a esa casa y como que intencionaba que en esa casa se iban todas las cosas que habían y la casa quedaba súper tranquila y en esa familia pasaban cosas buenas. Después cuando yo iba a la iglesia no podía hacer eso, no lo podía hacer. Entonces igual una parte de mí decía, quizás si era el demonio obrando en mí y haciendo el mal, decía yo. Como que en una parte de mí igual decía, pues, pero cuando empezaba y veía los actos de las personas que más juzgaban, las personas que más criticaban y que eran actos muy... ustedes ya saben lo que ocurre en la iglesia, de todo, delitos dentro de la iglesia ocurren muchos. Ya entonces veía que ocurrían esas cosas y como que no pasó nada así. Ya, en eso también, en esa misma temporada, desde los 12 a 14 años, mi papá, o sea, yo tenía 12 hasta los 14 años, mi papá, su salud así, pum, deterioró de la noche a la mañana. La situación económica en mi familia se empeoró así, pero catastróficamente, mal. Mi papá falleció 2 años después de eso. Nosotros ya habíamos conversado en otro video, yo le he comentado que nosotros ya sabíamos qué es lo que se venía con el tema de mi papá porque su salud se deterioró así un montón. Y a los 14 años ya falleció mi papá y entré como en una depresión, pero esta de que te hace dormir mucho. Y yo cuando él falleció,
Me puse a dormir mucho porque en mis sueños yo veía a mi papá vivo y seguía él vivo y seguía como teniendo una vida normal. Pero no, mi mamá se desestabilizó un montón y se envolvió mucho más en la iglesia como con el control que tiene la iglesia sobre personas que están muy mal. Y se dividió mi familia. Se dividió. Empecé a tomar medicamentos antidepresivos. Me fui a un hogar de menores. Y no tenía ni una habilidad. Nada. Cero. Cero. Se había ido todo. Y en el hogar de menores. Bueno, eso también lo he comentado. Pero ahí me hice fuerte. Y ahí me empoderé para poder tener esta casa que tengo hoy. ¿Ya? Ahí no sé, tuve como una guía espiritual. Aún ahí no creía en Dios porque no creía. A ver, pasaron muchas cosas después de del fallecimiento de mi papá en mi familia. Cosa que yo culpé a Jesús y a la iglesia por todo lo que había pasado. Así súper mal. Y salí del hogar porque ya cumplí mi mayoría de edad y conocí a mi actual pareja. Empezamos una relación y instantáneamente, o sea, yo ya lo conocía desde antes, pero ahí ya como que congeniamos, como que el universo conspiró para que estuviéramos como juntos y me empezaron a volver las habilidades. Y mi pareja es súper católica, es súper católico él. Y, y él me invitaba a misa y yo decía, pero si en la iglesia evangélica pasé por tantas cosas, me imagino lo que ocurre en la iglesia católica, pero yo quería verlo tanto y él me dijo un día domingo, yo le dije, ¿los vamos a ver el domingo? Me dijo, no, yo me voy a misa, si quieres vernos, nos vemos ahí, ¿ya? Y dije, ya. Y fui a misa y me sentí cómoda, cómoda, así como no me sentía incómoda, no me sentía mal, era bien un ambiente grato. Después pasó el otro domingo, me pasó lo mismo. El tercer domingo ya yo, esa semana ya andaba con un pasaje bíblico que se me venía repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y pasamos el tercer domingo, fuimos a misa y el cura les leyó ese pasaje bíblico que a mí se me venía repitiendo. Y como que se me abrió el corazón, así como esa rabia que tenía, ese odio que tenía hacia la iglesia, hacia las personas que se llamaban cristianas, se me fue, así, se fue. Y me sentí muy contenta. Dije, oh, aquí es el lugar, aquí me reconcilio con Dios, aquí Él no Él es el culpable, Él es las personas que mal utilizaron su palabra, como que tuve esa comprensión de que si lo pasé mal en la iglesia evangélica, no fue por la palabra de Dios, no fue por lo que decía en la Biblia, sino que fue por cómo las personas tomaron ese testimonio, ese conocimiento, cómo ellos lo interpretaron y cómo ellos lo manejaron. Además también era mucha diferencia, porque eran personas adultas en comparación de una niña adolescente de 14 años, que se le había muerto el papá, que su mamá no estaba bien, y fue una situación así, ¿ya? Que gatilló eso. Entonces, después que conocí a mi pareja, tuve esa experiencia y empecé a hablar de llamas gemelas. Hablaba todo el tiempo de llamas gemelas porque fue algo que estábamos estudiando con mi papá antes que yo predijera la muerte de esas personas. Y ahí como que se, se cerró ese conocimiento de llamas gemelas. Que yo sabía que habían almas que pactaban encontrarse en una vida, en otra vida, en otra vida, y que a veces eran almas compañeras y almas gemelas, que en ese punto quedé yo con mi papá de conocimiento. Voy a tomar un poquito de agua. Y luego de eso, empecé a hablar de esto, pero mi pareja no entendía, no me entendía. Yo le decía, es que no sé por qué hablo de esto contigo, no sé por qué me dan ganas de conversar esto. Y él decía, es que las almas gemelas cuando están así, porque nosotros íbamos a lugares, y yo le decía, ¿tú sabías que las personas pactan volverse a encontrar en otras vidas aquí mismo donde estamos nosotros? Que en este lugar ya habían pactado esto. Yo le conversaba esas cosas y él me miraba así como súper rara. Y ahí empecé a predecir como las enfermedades de las personas. Ya ahí de nuevo empecé como a desarrollar esa habilidad. Decía, oh, la vecina come mucho azúcar. Tiene que dejarlo, le está haciendo mal. Pasa mucha rabia, se va a enfermar del hígado. Y empecé así, de nuevo. Pero así como súper reprimida, así como con mucho miedo. Porque mi mamá decía que eso era del diablo y como ya habían pasado tantas cosas en mi adolescencia que yo ya no quería meterme en ese mundo, ¿ya? Pero empecé a predecir muerte y de una manera muy, muy, muy bonita, así como
como que sentía que la persona que iba a fallecer venía y estaba todo el tiempo conmigo. Es como, ¿cómo que se dice? Como comentándome su transición. Y después esta persona fallecía, me pasó como 5 veces que me quedé callada, que yo sabía que esa persona iba a fallecer. Y después de que esa persona fallecía, como que sentía su acompañamiento y sentía cómo acompañaba a sus seres queridos también, como sentía su energía ahí. Después falleció la abuela de mi pareja y lo llamé a él. Le dije, oye, tu abuelita falleció, ¿cierto? Me dijo, no, no. Y yo le corté y pasaron 2 minutos, llaman a su mamá y le dicen falleció. Y después me llama y me dice, oye, llamaron a mi mamá, le dijo que sí, había fallecido. ¿Cómo sabes tú? Eso le dije, no sé. Yo simplemente lo sentí y sentí que tenía que llamarte. Y después con su tío pasó algo así. Su tío fue muy bueno con nosotros. Nosotros pasamos de un cambio de casa en donde no teníamos cómo arrendar y su tío nos facilitó un arriendo así como que nos guió todo. Y días antes de que el tío falleciera, nosotros sentimos que él fue a la casa, pero que no lo vimos. Así nosotros estábamos en el dormitorio del fondo y sentimos como que alguien tocó la puerta, que entró, pasó por el living, pasó a la cocina, llegó hasta el dormitorio, abrió la puerta. Vimos una sombra grande, como la misma silueta de su tío, y vi que la sombra se fue y yo me paré y dije, tío Pablo, no se vaya, no se vaya. Y mi pareja se levanta atrás mío a alcanzarlo y yo llegué a la puerta de la calle, la puerta de la calle estaba abierta y miré para todos lados, no lo vi. No lo encontré, le dije, oye, si era tu tío. Le dije, corre por allá, yo corro por acá, quizás. A donde no lo encontró, no quiso quedarse, no sé, y fuimos a encontrar a su tío, no lo encontramos. Entonces llegamos a la casa de vuelta y lo llamamos. Oiga, ¿usted vino acá a la casa? No fui a su casa. ¿Por qué dicen eso? Que recién sentimos que usted había venido. No, yo estoy acá en la casa con mi señora y lo pasa el teléfono así la señora. Y no, pues, él no había ido, solamente sentimos su energía. Le dijimos que va a estar el olor de usted aquí en la casa. De verdad que está el olor. Y al otro día fue su señora a la casa de nosotros. Y le dije, mire, si sienta el olor. Huele a él. Le dije, huele a él, huele a él. Y como a los 2 días él tuvo un accidente y trascendió. Y ahí como que mi pareja dijo, oye, ¿tú desde cuándo tú? Yo le dije, sí, es que desde chica me llamaba muy mentirosa porque yo decía estas cosas. Y quedó así como, ya, no comentaba nada de esto. Y después voy a avanzarme un poco más para poder llegar a este punto donde estamos ahora. Ahí ya les relaté como más o menos que pasé mi adolescencia con bloqueo de dones, pasé mi infancia con dones súper activos y entrenamiento y práctica y mucho conocimiento de esto. Y después se me volvió como a despertar, pero en un nivel súper débil, que fue cuando empecé a estar con mi pareja, ya con mi compañero que tengo. Y después, en el año 2018 y 2020, tuve un despertar de conciencia. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un despertar de conciencia? Me empecé a dar cuenta que yo tenía malos hábitos, que no era una buena persona, que tomaba muy malas decisiones, que me acompañaba de personas que no aportaban en mi vida. Y me empecé a dar cuenta de esto, así como no, esto no está bien para mí, no es lo que quiero. Y me empecé como a cometer errores y a levantarme, a cometer errores y a levantarme. Y no está bien que yo me esté cayendo constantemente en casi situaciones similares, no está bien. Luego de eso, eh, empecé como a estudiar, ¿ya? Volví como, bueno, en mi adolescencia y en mi etapa de los 18 hasta los 29 años, yo me dediqué como a estudiar, a tomar cursos de distintas cosas, de cosas que me entraban la curiosidad y siempre he tenido como la fortuna de que a veces los cursos son gratuitos, que a veces justo me llega el dinero para poder tomarlo, entonces iba instruyéndome de distintas cosas y llegué a un punto en que lo que me gustó fue el pelo. Eso yo lo había tomado cursos de peluquería en el año cuando tenía 17, 18 y 19 años. Y luego a los 29 volví con eso. ¿Ya? Y empecé a atender a mujeres y empecé a aprender súper rápido. Tomaba curso online en donde aprendía súper rápido, tomaba curso presencial en donde yo como que era como experta en pelo en muy poco tiempo. Ya, y en esto empecé a hacer servicio a domicilio y empecé como a hablarles de los signos zodiacales a las personas que le iba a arreglar el pelo. Ya después no solamente los signos zodiacales, le empecé a hablar de los astros, le empecé a hablar de la carta natal,
Después le empecé a hablar como de lectura de manos, de lecturas faciales, de lecturas de esto de la escritura y de los números. Entonces como que iba incorporando todo lo que yo ya sabía de niña, pero era como instantáneo. Y, y de ahí como que me dio unas ganas de empezar a estudiar ley de atracción. Y ya ahí también le he comentado que la ley de atracción empecé a generar dinero sin tener que trabajar mucho. Y como que no me estaba llenando, porque además igual que en esta misma situación iba tomando malas decisiones igual. Y yo quería hacer un cambio en mi vida y mi despertar de conciencia. Transcurrieron como 2 años en que me di cuenta que fui dejando hábitos, fui dejando cosas que no acompañaban, no eran aporte en mi vida. Y en esto de querer aprender ley de atracción para mejorar la vida, hice una meditación para poder mejorar mi relación con mi pareja, con mis hijos, con mi casa, conmigo misma, con mi familia, con mi hermana, con mi mamá, porque mi mamá igual estaba pasando por una situación difícil, mi hermana igual. Entonces quería ser más empática con ella, entonces hice una meditación con eso, porque la ley de atracción en el nivel que yo estaba solo me servía para generar abundancia para mí. Solo abundancia para mí, ni siquiera para mi hijo ni para mi pareja, era como que llegaba el dinero y lo gastaba inmediatamente en mí. Y cuando lo quería gastar para otras personas no podía, no, se me perdía, me salía otro gasto. Entonces dije, ay, aquí esto debería ser justo. Y empecé también a leer mucho sobre el Club de las 5 de la AM, Toma tu decisión y libros así que te van orientando en la vida. Y en esa meditación tuve mi despertar espiritual, que ya como me rijo por otras medidas del tiempo y no juliano gregoriano, no estoy segura si fue en el 2021 o 2022, ya que tuve mi despertar espiritual. Pero se los voy a decir después en Solkin y en calendario lunar y astrológico, ahí voy a tener súper claro cuándo fue mi despertar espiritual. Y la despertar espiritual es que toman a tu alma, la llevan al cielo y te dicen, mira, la humanidad estaba pasando por una crisis súper grande y conjuntamos a las conciencias, a las almas más poderosas, más capaces, y las mandamos a encarnar en el planeta Tierra, en familias que vienen con muchos límites, con muchos amarres, digamos, que les impiden ser felices y estas personas vienen a romper cualquier vínculo limitante que tengan con sus ancestros y en eso van desarrollando habilidades y tienen que ayudar a la humanidad. Aquí se lo estoy relatando así como súper cortito mi experiencia allá arriba. Y me mandaron acá. Acá de nuevo y que esas habilidades de leer las manos y de todas las habilidades que tenía de niña eran cosas que se estudiaban, que se desarrollaban, se practicaban y se entrenaban y que yo era una experta, mi alma es experta en eso y que yo aquí en el plano terrenal es lo que vengo a cumplir, ¿ya? Entonces, desde mi despertar espiritual a la fecha, he tenido entrenamiento y educación de todo esto. Entonces, por eso igual estudio metafísica, ocultismo, el Merkabah, ocultismo, ya lo nombré, alta magia, santería, angiología. Por eso practico estas cosas, las estudio y ahora, mi misión, bueno, ya se lo había comentado antes, que mi misión en este plano es ayudar a todas las personas. Tengo un grupo de almas súper grande a cuales ayudar. Además que tuve un despertar espiritual Kundalini, que significa que entras en conciencia súper rápido todo lo que está pasando y empiezas automáticamente a practicar tus dones y a recibir el entrenamiento. Ya entonces tuve un despertar Kundalini que me favoreció en poder ayudar a más personas. Y aumentó mucho, mucho más mi servicio y ahora estoy en un servicio que entrego plataformas, que también entrego servicio personalizado y talleres y todo esto en una academia, WhatsApp IC. ¿Ya? Y estas habilidades que yo tenía de niña, ahora todos los niños que están naciendo vienen súper, 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 súper con esas habilidades, muy potentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes tienen un despertar espiritual y también un despertar de conciencia, pero a un nivel medio, que eso hace que ellos pasen por una etapa de mucha dualidad, por su lado oscuro y su lado de luz. Y están pasando muchas dificultades porque yo, aquí antes les dije, desde niña yo contactaba con el alto astral, pero no todas las conciencias, no todos quienes encarnaron aquí en misión, en servicio, que tienen estas habilidades,
tienen pactado trabajar en el alto astral, que es lo que yo hago. Hay otros que trabajan en el bajo astral, ¿ya? Y esos niños, la mayoría son adolescentes, que vienen en eso, que vienen a romper con esto que nosotros no fuimos capaces de despertar desde antes, que te limitaste hasta esta edad, hasta ver mi video, ver el video de otra persona y decir, yo también tengo esa habilidad y me voy a empoderar de ella, la voy a practicar y la voy a desarrollar y voy a ayudar a alguien con ella. Tuviste que esperar hasta ahora. Los adolescentes no van a esperar. Los adolescentes van a empezar a desarrollar sus habilidades para bien o para mal en su adolescencia. ¿Ya? Y nosotros los adultos que tenemos esta misión de, de caer en conciencia y de querer entrar en acción para ayudar a las generaciones que vienen, ¿ya? Porque tú también tenías estas habilidades que seguramente con el velo se te fueron olvidando. El velo es todas las cosas de contaminación, todas las cosas de baja frecuencia, todas las cosas que te pusieron triste en tu vida. Eso fue el velo que te fue bloqueando todas estas habilidades. ¿Ya? Entonces, estamos los adultos que tenemos que aprender esto, los que quieren, para poder ayudar a los hijos, a los adolescentes, a tus nietos, poder ayudarlos si están pasando por estas dificultades. Y una de las formas que tengo, sin que tú tengas que entrar en servicio para ayudar a los demás, son las plataformas porque te ayudas a ti mismo. ¿Ya? Y eso sería como un resumen de mí. Voy a dejar otro video después para explicarle lo de las plataformas. ¿Ya? Así que, en resumido, les recomiendo ver este video para que tengan una claridad de lo que yo hago. Eso sería.